Entre finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando la colonización española hacía respirar miedo, angustia y superstición, nació en una villa de Córdoba, Veracruz, una niña distinta, marcada desde su primer aliento por algo que nadie podía explicar y que todos, en el fondo, temían. Su madre, una mujer africana, llena de miedo, hambre y sufrimiento, traída en condiciones de esclavitud, la recibió en silencio, sin cantos ni celebraciones, como si en el fondo supiera que esa niña no traería una vida tranquila. Nunca habló del padre, nunca permitió que nadie preguntara demasiado, pues solo recuerda ella una noche donde una ráfaga de viento corría furioso y el silencio y un miedo se sentía en ese aire. Y de pronto, ese viento violento le entró en su cuerpo bruscamente. Su cuerpo temblaba agitándose en su petate bruscamente, sin poder gritar y moverse solo. Tenía los ojos muy abiertos, desorbitados de miedo, y lágrimas salían de sus ojos. No sabe cuánto tiempo fue al otro día cuando los levantaron con el látigo antes del amanecer y que saliera el sol. Ella se recuerda que tenía los ojos abiertos como si no hubiera dormido nada, pero no podía contar eso cuando alguien insistía. Su mirada se endurecía con un miedo antiguo, como si al recordar eso fuera peligroso. Desde pequeña, la niña mostraba rasgos que no pasaban desapercibidos. Su piel era de un tono moreno profundo, tersa y brillante, como la tierra húmeda después de la lluvia. Su madre la peinaba cada mañana con una mezcla de cuidado y preocupación, separando su cabello oscuro y espeso de chinos cerrados, donde casi no podía entrar ningún cepillo, que luego recogía en un moño bajo o suelto esponjado de grifo africano, que caían sobre sus hombros. A veces le untaba aceites naturales para domar el volumen indomable de su cabello, mientras la observaba en silencio, como intentando descifrarla. Había momentos en que sus manos se detenían a mitad del peinado, y simplemente la miraba no con rechazo, pero tampoco con tranquilidad. Era una mezcla de amor profundo y una inquietud, un miedo de su origen que no sabía nombrar. Amaba a su hija, eso era indiscutible, pero no entendía lo que era, y esa incertidumbre le pesaba. La niña casi no hablaba. Pasaba largas horas observando el fuego, el agua o el cielo, con una quietud que no correspondía a su edad. Sus ojos, negros y profundos, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando alguien la miraba demasiado tiempo, sentía una incomodidad difícil de explicar, como si esa niña estuviera viendo más allá de la piel, más allá de lo visible. Su madre lo notaba y en más de una ocasión intentó hacerla comportarse como las otras niñas, enseñarle juegos, canciones, pequeñas tareas domésticas, pero la niña parecía estar en otro ritmo, en otra forma de entender el mundo. No tenía amigas. Los otros niños la evitaban. Decían que cuando ella los miraba les decía, «Tu mamá se cayó», y a otros, «Te queda poco tiempo», o «Tu papá no volverá», pasaba, y el aire se volvía más frío. Los animales se inquietaban, que los perros no le ladraban. La observaban en silencio, como si la reconocieran. Una vez, una niña del pueblo aseguró haberla visto en el monte hablando con alguien invisible, riendo en voz baja, respondiendo a algo que nadie más podía oír. Desde ese día, los rumores comenzaron a crecer como maleza. Su madre empezó a sentir miedo, no de su hija, sino de lo que el mundo podría hacerle. En las noches, mientras la niña dormía, la observaba con una mezcla de ternura y angustia. Se preguntaba si había sido un error traerla a este mundo, si su destino ya estaba escrito desde antes de nacer. Había días en los que la abrazaba con fuerza, como si quisiera protegerla de algo inevitable, y otros en los que la mantenía dentro de casa, evitando que saliera, evitando que otros la vieran o hablaran con ella. Cuando la niña tenía unos 7 años, ocurrió algo que selló su destino. Un niño del pueblo enfermó gravemente y nadie lograba curarlo. La niña que a veces jugaba con él apareció en la casa sin ser invitada, caminó sin miedo entre los adultos,
Se acercó al pequeño y colocó su mano sobre su frente. No dijo palabras, no hizo gestos extraños, solo lo miró. El silencio se volvió pesado, casi insoportable, y de pronto el niño dejó de temblar. Su respiración se calmó y abrió los ojos como si nunca hubiera estado enfermo. Lo que debería haber sido un milagro se convirtió en terror. Nadie agradeció, nadie celebró. Solo retrocedieron y le llamaron bruja. A partir de ese momento, la mirada del pueblo cambió. Ya no era solo la niña extraña, ahora era algo peligroso. Las mujeres la señalaban con disimulo, los hombres evitaban cruzarse en su camino, y el sacerdote comenzó a observarla con desconfianza. Su madre lo sintió, todo tenía por ella, cada susurro, cada mirada, cada señal de rechazo. Y aunque en su interior sabía que su hija no hacía daño, también entendía que eso no importaba. Lo diferente no era tolerado. Con el paso de los años, la niña creció y su presencia se volvió aún más impactante. Pero esta vez en ella ya tenía la semilla del rechazo de la burla y de la pobreza. Su cuerpo comenzó a transformarse en una figura armoniosa y firme, con una cintura muy pequeña definida, caderas muy amplias y una postura que imponía sin esfuerzo, que demostraba fuerzas. Su forma de caminar era tranquila pero segura, como si cada paso estuviera medido. Ya no llevaba miedo. Su madre empezó a peinarla con más cuidado, dejando su cabello suelto en ocasiones, cayendo muy chino y esponjado, indomable sobre su espalda, que resaltaban la forma de su rostro. Su rostro se volvió imposible de ignorar. Sus facciones eran finas, equilibradas, con pómulos definidos y labios llenos bembones que rara vez sonreían por completo. Pero eran sus ojos grandes y expresivos, con mirada muy profunda, lo que detenía a cualquiera. Grandes, negros, profundos y certeros, con una intensidad que parecía penetrar a las personas. No era una mirada coqueta ni dulce, era una mirada que dominaba, que incomodaba, que atraía y al mismo tiempo obligaba a apartar la vista. Al llegar a la juventud, su belleza se volvió inquietante. No era una belleza suave ni inocente, era una presencia cargada de sensualidad exuberantemente natural, sin esfuerzo, sin intención evidente. Su piel brillaba bajo la luz del sol, sus formas femeninas resaltaban bajo las telas sencillas que usaba, mostrando su busto redondos y firmes, y su movimiento tenía algo hipnótico. Los hombres la miraban con deseo, pero también con miedo. Ninguno se atrevía a acercarse demasiado. Había historias, rumores, advertencias. Se decía que quien se dejaba atrapar por su mirada o había ido a verla, no salía igual o ya no sabían de esa persona, no se le volvía a ver. Su madre la observaba con una mezcla aún más compleja. Sentía orgullo por su belleza, pero también un temor creciente. Sabía que esa combinación, belleza, misterio y poder, no pasaría desapercibida por mucho tiempo. A veces intentaba hacerla vestir de forma más discreta, cubrir su cabello, bajar la mirada, ocultarse. Pero la joven no podía esconder su belleza, porque aunque le pusieran un costal, sus formas hermosas se notaban a través de la ropa. La gente comenzó a hablar más, que no envejecía como los demás, que sabía cosas antes de que ocurrieran, que podía curar o provocar desgracias, que su origen no era humano. Y aunque nunca hubo pruebas, el miedo no necesita pruebas para crecer. Su madre, cada vez más consumida por la preocupación, una noche le confesó lo único que sabía o creía saber, que su padre no pertenecía a este mundo. No lo dijo con orgullo ni con misterio, lo dijo con miedo. Le pidió que ocultara lo que era, que no mostrara todo lo que podía allí. Pero la joven ya sabía de dónde provenía con esa mirada profunda y serena. Entendía algo que su madre apenas empezaba a aceptar, que su destino no dependía de esconderse. Y así, entre susurros, miedo, fascinación y rechazo,
Aquella niña que una vez fue observada con curiosidad comenzó a convertirse en una figura envuelta en leyenda, en algo que el pueblo no podía comprender ni controlar, en una presencia que ya no era solo una persona, sino el inicio de una historia que con el tiempo sería contada como advertencia, como mito, como la mulata de Córdoba. Con el paso de los años, lo que en la infancia parecía extraño, comenzó a volverse perturbador, y lo que antes eran simples susurros, ahora se transformaba en miedo real. Un miedo que no se decía en voz alta, pero que se sentía en cada rincón del pueblo, en cada mirada esquiva, en cada puerta que se cerraba cuando ella pasaba. Su madre lo notaba todo. Con el paso de los años, lo que en la infancia parecía extraño, comenzó a volverse perturbador, y lo que antes eran simples susurros, ahora se transformaba en miedo real. Un miedo que no se decía en voz alta, pero que se sentía en cada rincón del pueblo, en cada mirada esquiva. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Objetos que cambiaban de lugar sin que nadie los tocara. Velas que se encendían solas en la noche. Puertas que crujían y se abran de golpe aunque no hubiera viento. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que ya no podían explicarse con coincidencias. Una noche, mientras su madre dormía, despertó de golpe con una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Abrió los ojos lentamente y la vio. La joven estaba de pie en medio de la rústica, vieja y humilde habitación de madera, pero no estaba despierta. Sus ojos estaban abiertos, pero huecos como si no tuviera ojos, completamente cuencas negras, vacíos. Y su cuerpo no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros, inmóvil, como suspendida. Comenzó a observarla más de cerca, a notar detalles que antes había querido ignorar. La joven no enfermaba. No importaba el clima, no importaban las condiciones, su cuerpo parecía inmune. No envejecía como las demás muchachas de su edad. Mientras otras comenzaban a mostrar el desgaste del trabajo, del sol, de la vida, ella se mantenía intacta, mulata bella, como si el tiempo no la tocara. Pero lo más inquietante era lo que podía hacer. Las personas empezaron a acudir a ella en secreto, al principio con vergüenza, luego con desesperación, enfermos, heridos, pero no siempre era igual. Había ocasiones en las que simplemente se quedaba mirando y dos ojos se llenaban de malicia y brillan en pura maldad, como si de alguna manera viera cómo era la persona y, sin hacer nada. Y al poco tiempo, la persona moría, sin explicación, sin razón, como si ella hubiera decidido no intervenir o tal vez ella decida que ya no viviera. Y eso era lo que más miedo causaba, porque entonces los animales comenzaron a reaccionar de forma extraña ante su presencia. Los caballos se inquietaban, las gallinas dejaban de poner, los perros no ladraban, se quedaban quietos, observándola con la cola entre las patas, emitiendo un quejido bajo, casi humano. Una vez, un toro que había sido imposible de controlar se arrodilló cuando ella pasó frente a él. No la atacó, no se movió, solo bajó la... Su madre intentó detener todo aquello. Le prohibió ayudar a más personas, le pidió que se contuviera, que ignorara lo que sentía, que no tocara a nadie más. Pero la joven no lo entendía. No veía maldad en lo que hacía. Para ella era natural. Era como respirar, pero había algo más, algo que su madre tardó más en notar. Las sombras comenzaron a aparecer en la casa. Al principio eran movimientos leves en las esquinas, formas que parecían desaparecer cuando se las miraba directamente, pero con el tiempo se volvieron más claras, más definidas, más presentes. No tenían forma humana, pero tampoco eran simples sombras. Se deslizaban por las paredes, se detenían cerca de la joven, la rodeaban, como si la acompañaran. Una noche, su madre fingió dormir. Desde ese día, el miedo de su madre cambió. Ya no temía lo que su hija pudiera hacer.
sino lo que estaba con ella, y comenzó a temerle, a esquivarla. Porque ya no era solo una joven diferente, era un vínculo, un puente con algo. Algo que permitía que aquello estuviera aquí. Y en el pueblo, sin saberlo con certeza, comenzaron a sentirlo también, pesadillas colectivas. Pero el miedo, cuando se alimenta en silencio, termina por volverse ley. Y en aquellos años en que la Inquisición extendía sus sombras sobre la Nueva España, el miedo se respiraba. En la villa de Córdoba ya no quedaban dudas de que algo se había salido del orden que la Iglesia imponía, algo que no respondía a rezos ni a castigos, algo que caminaba entre ellos con la misma calma con la que otros respiraban. Y ese algo tenía rostro, tenía nombre en los susurros, tenía historia. Y aunque muchos preferían llamarla bruja, pocos sabían realmente de dónde venía aquello que la hacía distinta. Porque su origen no comenzó en Córdoba, ni en esas calles de tierra, ni bajo esas campanas que marcaban la obediencia. Su origen estaba más atrás, más profundo, en las tierras africanas de donde su madre había sido arrancada, en las tradiciones y creencias heredadas y antiguas que corrían por sus venas y viajaron en silencio dentro de los cuerpos de quienes sobrevivieron al mar y a la muerte en los conocimientos que no estaban escritos, pero que se transmitían en miradas, en cantos, en rituales ocultos. Su madre nunca habló abiertamente de ello, pero hubo un tiempo en que la necesidad la obligó a hacerlo. Fue cuando la niña aún no entendía lo que ocurría dentro de ella, cuando las cosas empezaron a manifestarse sin control, cuando las noches se llenaban de susurros que no eran suyos, cuando los objetos respondían a su presencia sin que ella lo pidiera. Cuando de las manos de la niña salía humo en las noches, su madre, aterrada, recordó entonces lo que había intentado olvidar, lo que había jurado no traer a ese nuevo mundo, pero que ya vivía en su propia sangre y estaba en su propia cabañita. Ni desaparecerá por Una ser noche, llamado pecado. lejos del pueblo, la llevó al monte. No había luna. El aire estaba inmóvil y el silencio era tan profundo que parecía escuchar. Allí, entre árboles antiguos y tierra húmeda, la mujer encendió un pequeño fuego y comenzó a murmurar palabras en una lengua que su hija no conocía, pero que, de alguna forma, comprendía. No eran rezos cristianos, no eran súplicas, eran invocaciones, eran llamadas a fuerzas que no pertenecían a ese mundo impuesto por la colonia. Le hablaba a su dios el Eguá. La madre le habló por primera vez de la sangre real que corría por sus venas, de prácticas antiguas que algunos llamaban brujería, pero que en su origen eran conexión, conocimiento, equilibrio con lo invisible. Le habló de espíritus que caminaban entre los vivos, de energías que podían sanar o destruir dependiendo de quién las manejara, de rituales que permitirían ver más allá de lo evidente. No le enseñó todo, no podía, pero le mostró lo suficiente para que entendiera que no estaba sola, que aquello que sentía tenía forma, tenía historia. Le habló de caminos como los que hoy algunos conocen como Mayombe, de pactos con fuerzas muy temidas y poderosas que habitan en la oscuridad de la tierra, de cómo ciertas entidades pueden responder si se les llama correctamente, si se les respeta o si se les teme. Pero también le advirtió algo que marcaría todo lo que vendría después, que esos caminos no eran juegos, que no todos los que los recorrían regresaban iguales, que abrir puertas sin saber cerrarlas podía traer consecuencias que ningún rezo podría detener. La joven escuchó, pero no con miedo. Escuchó con reconocimiento, como si todo eso ya hubiera estado dentro de ella desde antes. Y fue ahí cuando su madre entendió algo que la heló por completo, que su hija no estaba aprendiendo, estaba recordando. A partir de entonces, lo que antes eran manifestaciones desordenadas comenzó a tomar forma. Ya no eran solo eventos aislados, había intención, había dirección. La joven aprendió a canalizar lo que sentía, a enfocar esa energía que la rodeaba,
a comunicarse con aquello que otros no podían ver. No necesitaba grandes rituales ni herramientas complejas. Su conexión era directa, natural, como si hubiera nacido con un vínculo abierto que otros solo podían alcanzar con años de práctica. Pero no todo lo que utilizaba venía de su madre. Había algo más, algo que no fue enseñado, algo que llegó por sí solo. Las sombras que la rodeaban no eran invocadas de la misma manera que los antiguos conocimientos africanos. No respondían a cantos ni a rituales conocidos, eran distintas. Se manifestaban cuando querían, se acercaban sin ser llamadas, y aunque no hablaban con palabras claras, había comunicación, una comunicación silenciosa, inquietante, que su madre nunca pudo comprender del todo, y eso fue lo que realmente la asustó. Porque mientras las prácticas que conocía tenían reglas, tenían límites, aquello no. Mientras tanto en el pueblo la tensión crecía. Las mujeres seguían enfrentándola con una mezcla de celos y temor. Pero bastaba un instante de contacto visual para que todo cambiara. Algunas sentían cómo su mente se deslizaba hacia lugares oscuros, como si una fuerza invisible les mostrara versiones de sí mismas que no reconocían. Riendo sin control, llorando, perdiendo la razón, atrapadas en pensamientos que no podían detener. Bajaban la mirada de inmediato, se alejaban temblando, convencidas de que algo dentro de ellas había sido tocado. Y aún así, había quienes acudían a ella, siempre en secreto, cubiertos, en silencio. Personas que no podían permitirse ser vistas buscando ayuda fuera de la iglesia, pero que sabían que lo que necesitaban no lo encontrarían en un altar. Llegaban de noche, hablaban poco, pedían soluciones concretas, curaciones, protección, respuestas, incluso favores que no se atrevían a nombrar en voz alta. Y ella escuchaba, decidía, actuaba o no, porque eso era lo más inquietante, que no ayudaba a todos. Algunos salían aliviados, otros no salían igual. Y en tiempos donde la Inquisición vigilaba cada desviación de la norma, cada acto fuera del control religioso, aquello no podía pasar desapercibido. El sacerdote encargado, un hombre endurecido por la fe y la autoridad, comenzó a moverse en su carruaje oscuro por los caminos de la región, recogiendo testimonios, escuchando con atención y uniendo piezas, escuchando relatos que, aunque variaban en detalles, coincidían en algo esencial. Había una mujer que no obedecía las reglas del mundo que ellos conocían, y eso no podía permitirse. Cualquiera que no estuviera dentro de las normas de la iglesia era hereje y sería castigado. Cuando finalmente un incendio ocurrió, cuando las llamas se levantaron como si tuvieran vida propia, y ella las detuvo con un gesto que nadie pudo explicar, ya no hubo espacio para la duda. Aquello no era un milagro. No era un don aceptable, era poder fuera del control de Dios, o al menos así lo entendieron. En vez que el pueblo le agradeciera, la señalaron como bruja. La acusación fue inmediata, la decisión, inevitable, la captura, violenta. Y mientras era llevada, mientras el carruaje de la Inquisición la alejaba del pueblo, mientras su madre quedaba atrás, consumida por el miedo y la culpa de haber abierto un camino que no pudo cerrar, algo quedó flotando en el aire. Una sensación que ninguno quiso nombrar, pero que todos sintieron. Una energía densa que hacía sentir pesado los cuerpos de las personas, que no habían capturado a algo peligroso, sino que habían provocado algo mucho peor, porque lo que habitaba en ella, lo que había aprendido, lo que la acompañaba, no dependía de cadenas, y no iba a desaparecer solo porque alguien lo llamara pecado. El encierro en la celda húmeda, fría y obscura no la quebró, no la debilitó, no la hizo suplicar, la volvió más silenciosa, más profunda, más inquietante, como si dentro de esos muros húmedos y fríos no estuviera perdiendo poder sino concentrándolo, porque en aquellos años del Santo Oficio, donde la Inquisición dictaba destino y castigo, las cárceles estaban hechas para romper almas, pero en su celda no había gritos, no había súplicas, solo un silencio pesado
que hacía que incluso los hombres más duros evitaran acercarse demasiado, porque aparte los guardias de las celdas de la Inquisición se dieron cuenta que ella no tenía a la oscuridad. Incluso se movía muy bien en ella y veía muy bien en la oscuridad como los gatos, porque bastaba estar frente a ella para sentir que algo no encajaba, que el aire se volvía más denso, más frío, como si la prisión no la contuviera a ella, sino a algo más que estaba con ella. Los ratones y ratas que acostumbran estar en esos sitios no se acercaban. Los días pasaban y su rostro no cambiaba, no mostraba desgaste ni miedo, sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, imposibles de sostener sin sentir que algo se deslizaba dentro de la mente. Y eso comenzó a inquietar más que cualquier confesión, porque ella no negaba ni afirmaba, simplemente observaba. Y ese silencio empezó a romper la seguridad de quienes creían tener el control. El sacerdote que la interrogaba, de pronto su cara se llenó de terror y dolor. Contó cómo sintió que una mano le agarró el corazón y se lo estrangulaba con fuerza y se desvaneció, cayó al suelo y después entró en un silencio total. Él terminó en un convento de monjes sentado en una villa, con los ojos idos y mudo hasta su muerte. Ya nadie quiso interrogarla. La sentencia ya estaba dada. Moriría acusada de brujería. El castigo sería ejemplar. Su final serviría como advertencia. Pero la noche antes de su ejecución, ocurrió algo que transformaría su historia en leyenda. Algo que ni la Inquisición pudo explicar ni borrar. Uno de los carceleros, movido por una mezcla extraña de curiosidad, temor y una compasión que no sabía de dónde venía, se acercó a su celda. La encontró recargada contra la pared, tranquila, como si el amanecer no significara nada, como si el destino ya no tuviera peso sobre ella, y sin saber por qué, le preguntó si deseaba algo antes de morir. Cualquier cosa, un último capricho, una última petición. Ella lo miró, y en sus labios apareció una leve sonrisa que no era de resignación ni de miedo, era de certeza, y con voz tranquila le pidió algo tan simple que parecía absurdo: un trozo de carbón. El hombre dudó, pero no vio peligro en eso, no vio nada que pudiera cambiar lo inevitable, así que accedió y regresó poco después, entregándole el carbón a través de los barrotes, esperando quizás una última palabra, un ruego, pero no hubo nada de eso. Ella solo tomó el carbón, lo sostuvo entre sus dedos con una delicadeza inquietante y se giró hacia la pared. Entonces comenzó. El sonido del carbón raspando la piedra rompió el silencio, seco, constante, marcando un ritmo que poco a poco se volvió hipnótico. Al principio parecían líneas sin forma, trazos simples, pero pronto empezó a tomar estructura y el carcelero, sin darse cuenta, se acercó. Porque lo que veía no era un dibujo torpe ni improvisado, era algo preciso, demasiado preciso, como si no estuviera creando sino copiando algo que ya conocía. El casco de un barco, un galeón, apareció primero, firme, alargado, con proporciones perfectas. Las sombras estaban tan bien marcadas que daban una profundidad imposible en una pared plana. Luego los mástiles, altos, rectos, imponiéndose hacia un cielo que no existía. Y después las velas, extendidas, abiertas, como si captaran un viento invisible. Pero lo más inquietante era que no se veían estáticas. Había algo en ellas que sugería movimiento, una ligera tensión en las líneas, como si en cualquier momento fueran a ondear de verdad. El carcelero sintió un escalofrío, pero no se apartó, porque había algo en ese dibujo que atrapaba, que obligaba a seguir mirando a través de los barrotes aunque una parte de él quisiera huir. Cuando comenzó a trazar el mar, el miedo cambió de forma. Ya no era solo inquietud, era algo más profundo, porque el mar no eran simples líneas, eran curvas que parecían moverse, sombras que daban la ilusión de profundidad, de oleaje, de agua viva, y por un instante, el hombre sintió que si extendía la mano podría tocarlo, que no era piedra lo que estaba frente a él, sino una superficie que respiraba. Ella entonces habló sin voltear,
preguntando qué le faltaba, y el hombre, confundido, respondió que nada, que el barco estaba completo, pero ella guardó silencio unos segundos, observando su propia obra, como si evaluara algo más allá de lo visible, y luego se levantó lentamente. Se acercó al dibujo y lo miró con una intensidad distinta, no como quien observa algo terminado, sino como quien contempla una puerta, y con una calma que helaba la sangre, dijo que entonces solo faltaba que navegara. El carcelero sintió cómo el corazón le golpeaba con fuerza. Quiso moverse, quiso hablar, pero su cuerpo no respondió, porque en ese instante algo cambió en la pared. Las líneas del carbón comenzaron a oscurecerse más, como si absorbieran la poca luz de la celda. Las velas parecieron tensarse, el mar agitarse, no como ilusión, no como imaginación, sino como algo contenido que empezaba a liberarse. Ella dio un paso atrás, tomó impulso y corrió. El grito del hombre se ahogó en su garganta, porque lo que vio no tenía explicación. Vamos. Ella saltó hacia el dibujo y no chocó contra la pared. No hubo impacto, no hubo resistencia. Su cuerpo atravesó la superficie como si fuera agua, como si la piedra hubiera dejado de ser sólida, y por un instante, solo un instante, la vio dentro, pequeña, de pie sobre la embarcación, girando el rostro hacia él, y sus ojos, esos ojos negros imposibles, lo miraron una última vez. La mulata lo veía, y mientras el barco se alejaba entre las olas fuertes del mar, las velas se inflaron por completo, el barco avanzó, el mar se abrió y todo desapareció. La pared volvió a ser piedra, fría, inmóvil, sin marcas, sin rastro alguno de lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, cuando llegaron para cumplir la sentencia, la celda estaba vacía, abierta, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El carcelero seguía en su lugar, aferrado a los barrotes, con la mirada perdida, incapaz de explicar lo que había visto, repitiendo una y otra vez que no era un dibujo, que no era un dibujo, y desde entonces nadie volvió a encontrarla. Nadie pudo explicar cómo escapó ni a dónde fue, pero la historia quedó, creciendo con el tiempo, convirtiéndose en advertencia, en susurro, en miedo, porque algunos dicen que no huyó, que no escapó de la muerte, sino que simplemente cruzó a un lugar donde las reglas de este mundo ya no podían alcanzarla.